Pero en realidad, revisando, porque yo cuando me puse a revisar un poco más cómo había sido el texto constitucional, si que esta cosa era realmente así o no, yo con el primer artículo, del primer al quinto artículo, yo con eso ya no quería más. O sea, y de hecho lo vamos a ver para que nos acordemos cómo era esta constitución y cuál es el país que estos zurdos quieren. ¿Ya? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Salvando al Mundo. Y hoy día, como es costumbre, les tengo varias cosas. ¿Sí? Vamos a ver varias cosas. Pero bueno, dentro de todos estos son dos cosas que son las más importantes, que son nuestros platos fuertes. Que son, por un lado voy a hacer y este es un primer video de no sé cuántos capítulos voy a hacer, porque da para muchos capítulos, pero tampoco me quiero aburrir yo ni los quiero aburrir tanto a ustedes, ¿ya? Sobre lo que fue el gobierno de Boric, que de verdad que estos 4 años parecen una eternidad. O sea, hay un montón, bueno, y material, para hacer material, para decir cosas y hacer cosas, está lleno, está llenísimo. Este gobierno está pero repleto, plagado de cosas, y de verdad que como aparecían una tras otra, uno se olvida. Entonces, eso es justamente lo que yo quiero hacer. Quiero ir tratando de ir rescatando lo que es lo más importante dentro de este gobierno de Boric y para mostrar cómo fue y que quede un registro de eso. Y a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que sale, ¿ya? Dentro de en este primer capítulo vamos a ver la primera parte del gobierno de Boric y que es el inicio del fin del gobierno de Boric, que es el mismo año donde él asume, el 2022. Pero sí, fue como ayer y parece que hubiera... Bueno, fue el 2022, ¿sí? Que justamente en ese septiembre del 2022 fue el primer plebiscito constitucional con el apruebo rechazo y donde el rechazo ganó en un 62%. Casi un 62%, pero vamos a hablar de un 62%. ¿Mm? Un 62 versus un apruebo del 38%. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a ver. Y en segundo lugar vamos a ver algo que a mí me preocupa bastante, que tiene que ver con el- la salida o la ida en retroceso, el retroceso del catolicismo en Sudamérica. ¿Ya? Y eso no porque, bueno, pues sí, yo soy creyente, sí, no voy a la iglesia, eso sí, pero sí, yo soy creyente, yo soy católico, sí, pero no es principalmente por eso, no es porque yo quiera que todo el mundo crea, porque todo el mundo tiene que andar con una Biblia bajo el brazo, no, pero eso nos afecta como sociedad. Y les voy a comentar un poquitito más, casi más al final del programa, de por qué me preocupa, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir con la primera parte. Les tengo un pequeño regalo, ¿cierto? Antes de ir con los temas más importantes. Otra de las razones por la que el patriarcado apesta, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, es que las encías y la saliva de las mujeres cambia con el ciclo hormonal, pero eso las compañías dentales no lo tomaron en cuenta. Así que técnicamente la pasta de dientes está hecha para los hombres, para las encías y saliva de hombres, y no solamente la pasta de dientes, todos los productos dentales. ¿Y sabes por qué hacían esto? Pues los ensayos clínicos excluían a las mujeres para evitarse complicaciones hormonales. El resultado, productos que se dicen neutros, pero en realidad se ajustan al promedio masculino, no al promedio de la población, o sea, hombres y mujeres. Vaya que hasta existen estudios sobre esto, que nos enseñan las desigualdades de género en los estudios científicos dentales. No es que las mujeres necesitemos pasta de dientes rosa o algo así, necesitamos ciencia que nos considere, que así como este hay muchísimos casos más. En verdad, casi nada está hecho para las mujeres. Bueno, hasta los ratones de laboratorio son machos. Pero bueno, coméntanos qué opinas y posata, te mandamos besitos en esa boquita olvidada por la ciencia. ¡Mua! Bueno, coméntame qué opinas sobre si es que la ciencia está hecha única y exclusivamente
para hombres, o también hay ciencia para mujeres, como por ejemplo los desarrollos de los anticonceptivos, ¿no? O todo lo que tiene que ver con los embarazos, el embarazo, las gestaciones, la ginecología. No sé, parece que eso está desarrollado para las mujeres, o por lo menos para personas gestantes. Bueno, coméntame qué opinas, dale like al video y si te gusta mi contenido, suscríbete al canal. Vamos entonces con lo, lo que les tengo preparado. ¿Ya? El, eh, los hitos del proceso constitucional. Bueno, el 15 de noviembre del 2019 se hace un acuerdo de paz y nueva constitución. Después, el 25 de octubre de 2020, un plebiscito de entrada donde la opción apruebo gana con un 78%. 15 y 16 de mayo, pues se hacen 2 días de votación, elección de 154 convencionales constituyentes. A esa altura ya estábamos chatos de escoger hueones de elegir, y los alcaldes, y los concejales, y las elecciones, de presidente, y a cada rato había que ir a votar. Ya, bueno. 4 de julio de 2021, instalación de la Convención Constitucional. Y empiezan con sus cantos hueones y con su. Bueno, con toda esta gente que está ahí, que odiaba a Chile. Y termina esto con el 4 de septiembre del 2022, donde en el plebiscito de salida se impone el rechazo con el 61.86%, casi un 62%. Y esos son los hitos. Y esos son los hitos básicamente. ¿Ya? Después hay una análisis después de la izquierda, en el fondo, de la izquierda, sobre todo de la izquierda materialista, que bueno, que la izquierda es materialista, po, ¿ya? Un análisis economicista, así como una especie de ciencia económica marxista, ¿sí? Donde le echan la culpa de que haya ganado el rechazo a una mentira, según ellos, mentira, ¿cierto? De que habían cosas que económicamente no le iban a hacer bien al pueblo en general de Chile, ¿ya? Y bueno, de hecho aquí hay un artículo aquí, ¿ya? Que yo les voy a poner aquí para que lo veamos en conjunto, ¿ya? Es un artículo de CIPER de la época, bueno, donde hay aquí cómo van las encuestas cambiando, etcétera, y habla de una campaña de 5 meses, dice. Ya conquistada la ventaja en las encuestas, había que mantenerla. La exitosa estrategia estrenada por Fontaine de presentar interpretaciones extremas y escenarios hipotéticos dándolos por ciertos, como que los fondos de pensiones ya no serán de los trabajadores, esa era una de las estrategias según la izquierda, fue repetida por las fuerzas del rechazo en otras 3 áreas sensibles para los ciudadanos. Salud, que las personas solo se podían atender en hospitales públicos y aumentarán las listas de espera. Vivienda, no se garantizará la casa propia. Y educación, el Estado dejará de financiar los colegios particulares subvencionados, por lo que van a desaparecer. Estas ideas, dice, fueron difundidas a través de una cuidadosa estrategia comunicacional en redes. ¿Cierto? Pueden decir, siempre una estrategia comunicacional, ¿no? Y que en el fondo ellos no están haciendo eso, pero está la derecha, ¿cierto? Que es malvada y que dice cosas que no son. La que extendió desde inicios de abril, cuando se viralizaron videos e imágenes que indicaban que la convención no protegió los ahorros previsionales de los ciudadanos hasta la realización del plebiscito. Esta estrategia de difusión abarcó casi 5 meses de campaña, 3 de ellos fuera del plazo legal establecido por el Servicio Electoral para hacer propaganda. Para hacer correr, bueno, aquí dice para hacer correr los mensajes, qué sé yo, bueno, y cómo lo. Ya, entonces se empieza a cuestionar si es que de verdad íbamos a perder la casa propia, que de verdad íbamos a irnos todos a FONASA y a los hospitales colapsados, ¿cierto? O que de verdad, o que de verdad no iban a haber más AFP, o que de verdad no iban a haber, de verdad, ¿cierto? Eh, Iban a pasar todas estas cosas que la, la izquierda decía que nosotros estábamos tan preocupados, ¿sí? O sea, nosotros en el sentido de la población. A ver, las AFP, que son las administradoras de los fondos, claramente las iban a sacar del mapa. De hecho, hubo todo un intento de sacarlas del mapa desde antes de que se aprobara la convención.
¿Cómo? Bueno, con las AFP estatales, que en el fondo todos los fondos van a ir al Estado, y que quieren, y de hecho, hasta que hicieron una reforma de pensión, hasta hace poco. Hicieron una reforma de pensión donde incluyeron el reparto, en un porcentaje pequeño, pero incluyeron el reparto. ¿Ya? Y ese reparto, más encima, viene de un préstamo obligado para el Estado. O sea, yo, tú, todos nosotros, ellos, vosotros, le tenemos que prestar plata al Estado de manera obligada. ¿Cuándo nos van a pagar esa plata? Pagamos ya, pues, ¿ah? Sí, esa weá está clarita. ¿Mm? Ahora, eh, eso por respecto a la AFP. Y siempre se han querido robar esa plata, porque es muchísima plata que hay ahí. Después, respecto de las ISAPRE, odian al sistema de salud privado. Lo odian, pero le tienen tirria. ¿Ya? ¿Por qué le tienen tirria? Bueno, porque funciona. Porque funciona y les quita poder sobre la gente que está más débil y que está más necesitada. ¿Sí? Entonces la gente que cuando estás más débil y cuando estás más necesitado porque pagaste un seguro, puedes optar a buena salud, no a la mejor salud del mundo, no, pero una muy buena salud, mucho mejor que las prestaciones del Estado, que por lo demás es la misma plata que que gasta el Estado en un paciente en el hospital que lo que gasta una ISAPRE en un paciente en una clínica. Es la misma plata. Y las prestaciones son años luz de diferencia. O sea, la distancia que hay en la calidad de las prestaciones es enorme. Y es la misma plata que se gasta. ¿Dónde se gasta esa plata entre medio? Bueno, eso es cuenta aparte. Pero le tienen tirre a la ISAPRE, lo único que quieren es sacarlas del mapa. ¿Ya? ¿Son un negocio? Sí. ¿Hay que regularlo? Sí. Pero lo único que quieren es sacarlas del mapa. ¿Para qué? Para que todo el mundo se vaya al Estado. ¿Ya? Eso. Eso en segundo lugar. Después lo de la casa propia. A ver, hay un programa o había una idea, ¿cierto?, de dejar que la gente no obtuviera la casa, sino que arrendarles la casa de por vida. ¿Sí? A un precio justo, eso sí, obviamente. Claro, justo. ¿M? Pero arrendarles la casa. Y el derecho de propiedad no se veía, no estaba protegido. Entonces podían sacarle a uno la casa cuando ellos quisieran. Esa era la idea que había detrás. ¿M? Eso, y teníamos la AFP, la ISAPRE, bueno, y los colegios subvencionados. Hicieron una reforma educacional y la hicieron varias veces con esta idea, ¿cierto?, de la, de la educación gratuita y de calidad. Claro, la educación por lo menos en la universidad es gratuita. ¿Y la calidad dónde está? No hay ninguna calidad en la educación. O sea, bueno, y los colegios, por ejemplo, los colegios bicentenarios los destruyeron completamente. ¿Mm? Entonces, ¿cuál era la idea de país que tenían? O la idea de este cuento, ¿cierto? Que en el fondo les iba a resultar que iba a ser un país tan maravilloso. ¿Y por qué la gente en realidad vio estas cosas? Porque las vio. Hay mucha gente que las vio que en realidad se dio cuenta que esta cuestión era peligroso. Y que iba a ser complicado. ¿Mm? Entonces, la gente le rechazó, ¿cierto? El, este texto constitucional. Pero en realidad revisando, porque yo cuando me puse a revisar un poco más cómo había sido el texto constitucional y si es que esta cosa era realmente así o no, yo con el primer artículo, del primer al quinto artículo, yo con eso yo ya no quería más, o sea, y de hecho lo vamos a ver para que nos acordemos cómo era esta constitución y cuál es el país que estos zurdos quieren. ¿Ya? Vamos a verlo, vamos a verlo. Y esta era la constitución que querían, pues. Dice, capítulo 1, principios y disposiciones generales. Artículo 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional. Plurichile es tu cielo. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. O sea, no es una sola nación. Ya nos dividimos. Nos dividimos como nación completa. O sea, no existe una nación, es un pedazo de tierra. Intercultural, que cualquier cultura en el fondo da lo mismo, porque no tenemos definida ninguna cultura, sino que es intercultural, ¿cierto? O sea, la deconstrucción. Eso es lo que hace la deconstrucción. Lo diluye todo, ¿sí?
regional y ecológico. O sea, todo dentro del marco de la ecología. Claro, pues si hay una ranita ahí, pues bueno, entonces no se puede construir nada. ¿Mm? Es así. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Cuotas. Cuotas para todos. Y de todo. O sea, no hay igualdad ante la ley. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, como la Plaza Dignidad, por ejemplo, como la tenían. ¿Mm? La Plaza Dignidad, ¿cierto? La libertad, la igualdad sustantiva, o sea, igualdad material. Es decir, miseria absoluta. La igualdad sustantiva, ¿qué significa? Que todos tenemos que tener lo mismo. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, quitándole a lo que tienen los que tienen más. Y robándole a los que tienen más. Y nunca devolviéndole nada a los pobres. Así se logra. O matando a los que tienen más. Así se logra. Igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. De nuevo el ecologismo de mierda que no deja hacer absolutamente nada. ¿Mm? Que ni siquiera se pueden criar vacas porque hacen mucha caca, entonces esa cuestión se va a no sé dónde y los gases, metanes, no sé qué, entonces nadie puede comer carne. Y tenemos que comer bichos. Tercero, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado que orienta toda su actividad. El deber del Estado es generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural en su pleno desarrollo. O sea, es deber del Estado garantizar absolutamente todo. Las cosas materiales incluso. Una locura. La soberanía reside en el pueblo de Chile conformado por diversas naciones. Se ejerce democráticamente, de manera directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto al atributo que deriva de la dignidad humana. Ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio, excepto, ¿sí? Bueno, dice que es un territorio indivisible, las personas nacen libres e independientes, dice artículo 5. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, rapanui, nicalantay, quechua, coye, dieguita, chango, cahuéscar, yagán, selknam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Es deber del Estado respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio libre de determinación de los derechos colectivos e individuales de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en órganos de elección popular a nivel comunal, regional, nacional y así como la estructura del Estado y sus órganos e instituciones. O sea, vamos a ser gobernados por estas razas privilegiadas, porque tienen cuotas especiales de poder para grupos colectivos. Los poderes no, el poder o sea, no hay individuos, sino que hay colectivos. Se habla de grupos, se habla del fondo de grupos de interés. De eso es lo que se habla. Y se destruye la unidad nacional. Se destruye la unidad nacional en el primer párrafo. En el primer párrafo se destruye la unidad nacional. Chile es un Estado social, democrático y de derecho. Es plurinacional. Intercultural, regional y ecológico. En realidad con ese primer artículo yo ya le puse un rechazo enorme. No queda ninguna opción. Con ese primer artículo no quedan opciones. Bueno, y a propósito del principio del fin, había una última cosita que les quería mostrar. O que les quería recordar, porque este fue el inicio del fin de la debacle total del gobierno de Boric, y esto yo creo que es una representación fiel a su gobierno. Miren, ¿se acuerdan de esto, no?
Abortar Chile significa abortar lo que nos enseñaron. Lo bueno, lo malo, lo bello. Abortar el macho interior. Abortar la policía. Abortar la dictadura sexual. Ay. Bueno, eso a propósito de ritos, ¿cierto? Eso a propósito de ritos. Ya. Eso a propósito de ritos y del principio del fin. Del principio del fin. ¿Mm? Y a propósito de ritos, pero ya nos vamos a un rito bastante más agradable, les quiero comentar algo que me preocupa eh, y que es una noticia que trajo Moll hace varios días, ¿ya? Sobre la caída del catolicismo en Latinoamérica, donde dice, lo vamos a poner la noticia para que la veamos en conjunto, dice, la caída del catolicismo en Latinoamérica, en Chile pasaron del 64 al 46% en 10 años. Es pese a que muchos católicos dejaron de identificarse con la iglesia, se mantiene alto el número de personas creyentes según una encuesta aplicada a los países más poblados de la región. Bueno, la caída del catolicismo en Latinoamérica, cómo cambió el panorama en 10 años. Y en Argentina hay una variación hacia abajo, todas, ¿eh? Del 13%, el 71 al 58%, Brasil del 61 al 46%, Chile del 18% del 64 al 46%, Colombia del 71 al 60%, México del 81 al 67%, Perú del 76 al 67%. No católicos, pero sí religiosos, 9 de 10, ¿ya? O sea, dicen que creen en Dios. Más de la mitad de los encuestados en Brasil, Colombia, México y Perú dicen que la religión es muy importante en sus vidas. Eso. Entonces, aquí dice que algunos rezan diariamente o más seguido. En Brasil el 76%, Colombia el 71%, Perú el 58%, México el 44%, Chile el 41%, Argentina el 39%. De los que menos rezamos. Asisten a servicios religiosos mensualmente o más. Brasil un 62%, Colombia un 56%, Perú un 53%, México un 59%, Chile un 22%, Argentina un 30%. Utilizan o portan símbolos o objetos religiosos. Bueno, un 35% Brasil, 43% Colombia, 34% Perú, 45% México, 31% Chile, 34%. Chinos los que eran católicos y cómo se identifican, cómo crecen las personas sin afiliación religiosa. Bueno, en fin. Hay unos que, claro, que crecen sin afiliación religiosa, es decir, cifra, por ejemplo, el 2013 a 2014 un 16%, la cifra en 2024 un 33% en Chile. Y en todo Latinoamérica es lo mismo, ¿eh? Hay mucho crecimiento de gente que crece sin afiliación religiosa, ¿ya? Ahora, yo, claro, no, no creo que sea absoluta y totalmente necesario, ¿cierto? Que todo el mundo tenga una afiliación religiosa y que vayan a la iglesia y etcétera. Pero hay que notar de todas maneras que el cristianismo es la base de nuestra sociedad occidental, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando sacamos el cristianismo? Es que básicamente es reemplazado por alguna otra orden de la moralidad, po. Y eso es justamente lo que trata de imponer la izquierda. Por eso es que lo primero que hacen es atacar a las iglesias, quemar las iglesias, antes que cualquier otra cosa. Lo primero que hacen es eso, ¿sí? Y lo primero que hacen es atacar los símbolos del cristianismo y de la cristiandad. Porque con eso están directamente, es una flecha directamente a las bases de nuestra sociedad, al centro, al centro. Yo les voy a comentar algunas de las cosas que vienen desde el cristianismo, ¿ya?
que no son parte de otras culturas. ¿Ah? Que hay otras culturas que se desarrollan, pero que vienen desde el cristianismo y que son parte de nuestra cultura occidental. El valor de la vida como tal. ¿Sí? El valor de la vida como tal. ¿Qué hace la izquierda? Aborto, eutanasia. La igualdad ante la ley. ¿Ya? La igualdad se habla de una igualdad, en el fondo todos somos semejantes, ¿sí? Y estamos creados a la imagen de Dios y semejanza, ¿sí? Somos una igualdad en el sentido de que todos somos divinos, de que todos traemos la divinidad, ¿sí? Entonces eso es súper importante, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos igualdad ante la ley dentro de la sociedad occidental, ¿sí? O sea, hecho de esa manera. El individuo en nuestra sociedad occidental y en la religión del cristianismo es central. Es el individuo el que comete los errores, el que comete los pecados, el que es bendecido, el que decide por su propia vida, el que tiene libre albedrío. El que tiene libre albedrío, donde tiene conciencia también, es el individuo. Todos estos conceptos, el libre albedrío, la conciencia, son conceptos del cristianismo. Y el poder del ser humano tiene límites. El único poder omnipotente es Dios. Entonces el poder del monarca, el poder del Estado está limitado. ¿Ya? Porque hay un poder que es supremo, que es Dios. Entonces todos estos conceptos van formando las bases de nuestra sociedad occidental. ¿Ya? Y por eso es que gracias a estos conceptos nos vamos desarrollando. Bueno, después hay otros más, pero son, yo diría, de los conceptos más importantes estos que acabo de mencionar. Y que están en la base del cristianismo y en la base de nuestra sociedad occidental. Entonces cuando el cristianismo se retira, nos quedamos sin base. Y esa moral tan importante para poder subsistir como sociedad eh, queda desprotegida. Queda desprotegida sin un marco que además sin un marco teológico que la sustente también, ¿ya? Sin un marco que trascienda, ¿sí?, generaciones dentro de nuestra propia sociedad, ¿ya? Eso es bien importante. Y bueno, y por último, ahora sí les traigo un regalo. Este ya no es del algoritmo, esto es de otra cosa. Vamos a... Me parece una pésima señal que este ministerio tan relevante quede en manos del Partido Social Cristiano. El nombramiento de la ministra de la Mujer, que es gravísimo. Qué lamentable que no puedan ser un poco más críticos. Resulta que ahora un cristiano no puede ser político, pero un ateo sí, los New Age o espiritistas. Y ahí nos salen criticando los especialistas. Critican sus creencias y que es algo inaceptable, que traerá su religión y será deplorable. Se olvidan que hicieron lo mismo en sus ministerios, pidiendo permiso a los espíritus y con saumerio. Excusan diciendo separación iglesia-estado, sin entender su contexto y su significado. Su origen fue evitar el control y la influencia que ejercía el Estado legalmente hacia la iglesia y no al revés. Ahora dicen Estado laico, permíteme explicarte lo que significa flaco. Es que el Estado no tiene religión preferente y no que no puedan haber ministros creyentes. Dicen que ya está mal, no ven la contradicción real. Dime cómo sabes que ya está mal si tu creencia no tiene estándar moral para saber lo bueno y malo. Dios es el referente objetivo, tu punto pierde su sentido. Es lógica básica, amigo. Critican la nueva ministra por sus convicciones, porque tienen miedo que gobierne con pantalones, dispuesta realmente a apoyar a las mujeres y no dar rienda suelta a sus excesos y placeres. Respecto a la... ¿Qué tal? A mí me parece este cabro, de verdad, me parece excelente, man. Excelente su pequeño corte, su pequeña canción. Tiene un montón
un montón de videos y canciones. Se llama MR Brian. Brian, a ver. Sí, MR Brian. Ahí está en Instagram, lo pueden buscar. Y eso, tiene un montón de temas y está, de verdad que es bueno. Y eso, pues, amigos, que estén muy bien. Muchas gracias. Recuerden darle like y suscribirse al canal nuevamente. Voy a ser majadero con eso. Y sería eso por hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.